cabe contigo ahora mismo, por no valorar suficientemente tus días. Haz el favor de comportarte, que mañana tienes que ir al río con tus grandes amores, padre, Manuela, y con Rosa, una de tus mejores amigas, para pasar allí un buen fin de semana, pensé. Capítulo Viaje a lo que fue la fábrica de luz del Coto. Sábado por la mañana. La luz del día entraba por la ventana. Me desperté apenas dieron las 8 en el reloj. Me vestí corriendo, ordené unos libros que dejé anoche revueltos por el suelo y la mesita. Bajé enseguida a la parte baja de la casa y, en el cuarto de baño, después de saludar a mi padre, realicé mis necesidades más imperiosas. Seguidamente, pasé a lavarme la cara, los brazos y ambas manos, también a peinarme la mata de pelo, que casi me llegaba a los hombros. Cuando salí del baño, en el comedor encontré un vaso de leche caliente. Mientras éste se enfriaba, aproveché para encender un cigarrillo. Tenía ganas de fumar un poco antes de partir. No fumo mucho, pero a veces se me antoja disfrutar del tabaco. Mejor deja el tabaco. Fumar es una de las mayores tonterías que se pueden hacer en esta vida. Eso lo pienso a veces incluso yo. Pues ojalá lo pensaras siempre. No te preocupes, sé que no tardaré en mandar el tabaco a donde se merece, es decir, a la puta mierda, le dije mientras tomaba el vaso de leche en la mano, a fin de medir su temperatura, y comprobar si reunía las condiciones para beberla. Como no estaba demasiado caliente, le di varios tragos y volví a dejar el vaso, casi entero, encima de la mesa. Si no te destruyes los pulmones antes, dijo padre después de beberse medio vaso de leche de un trago. No abusando es muy difícil que eso suceda. Yo te aconsejo que dejes de fumar, que dejes de tener vicios, pues son un estorbo para la verdadera libertad, la salud mental y física. Gracias por aconsejarme, pero, tanto si me mato como si no, en mi vida mando yo, le dije cortando por lo sano, para que se diese cuenta de que no estaba dispuesto a dejarme guiar por sus presiones, y que, en cierto modo, sus consejos estaban de más, al menos en aquel momento. De acuerdo, hijo, tu vida la matas tú, pero que sepas que, estando sano, la libertad entre matarse y seguir muriendo depende de circunstancias ajenas por completo a tu voluntad, por tanto, eres libre en la esclavitud, me dijo, algo molesto con mis anteriores palabras. Respecto a eso, pienso lo mismo que tú, pero no me puedo quitar, dije tras darle un buen trago al vaso de leche. Si reconoces todo eso es porque estás ya enganchado del todo. Si no te retiras a tiempo no encontrarás ninguna salida a tu actual estado. Yo no estoy enganchado, simplemente me gusta fumar, y eso a unas sabiendas de que es malo, con que no te pongas a hacer una tragedia de algo sin mucha importancia. Yo suelo hacer tragedia de todo lo que es malo, y, desde luego, no pienso mostrarme indiferente a tus problemas. Si ahora no lo agradeces, lo agradecerás dentro de unos años. No hables como un dictador, que, digas lo que digas, seguiré haciendo lo que más me gusta, le dije un poco irritado por la intolerancia que contenían sus palabras. Y menos mal que no sospecha que fumo porros de vez en cuando, o al menos se hace el que no sospecha. Mejor no decirle nada, no vaya a montarme una escena, pensé. Luego de esto, apuramos en silencio los vasos de leche. Apagué la colilla en el cenicero. A continuación, pasamos a preparar lo necesario para los 2 días de excursión. Decidimos que para esta excursión veraniega no era necesario echar la tienda de campaña. Con los sacos de dormir nos bastaría para pasar la noche. Tomamos cada uno nuestra mochila. Con cuidado y sin demasiada prisa, introdujimos en ellas los alimentos y los utensilios que necesitaríamos para hacer la comida. También un par de litros de vino y varias latas de cerveza. En mi caso, también el tabaco y una caja de condones. Más vale prevenir que embarazar. Antes de cerrarlas, ambos intentamos recordar si nos habíamos olvidado de algo o no, en especial de las cosas más pequeñas, aunque sin duda de gran importancia con respecto a la cocina. Las pocas veces que iba de excursión con mi padre jamás echaba hachís. Mejor que no me viera fumar, ni ciego. Recuerdo que me dijo meses atrás. Como te vea fumar porros, te la corto. Si me la cortas no te podré dar nietos. No te hagas el gracioso. No quiero a un hijo porrero. Tú jamás dejarás de quererme. Estás muy chistoso tú esta mañana. Y tú un pelín autoritario. A veces hay que serlo para evitar males mayores, como hijos muertos o echados a perder por no hablarles claro. Muy bien, pero ya soy grandecito para cuidar de mí mismo. Espero que sea verdad. Tras comprobar que solo faltaban las especies amarillas y buscarlas en la alacena, padre las metió en su mochila. Los sacos de dormir y las esterillas los añadimos a la parte de arriba de las mochilas, destinada para tal fin. Pensé en Manuela y en Rosa, y en por qué no habrían venido ya, si es que, claro está, deseaba acompañarnos en la excursión. Padre, como si leyera mis pensamientos, dijo. Me parece a mí que nos vamos a tener que ir sin tus amigas. Sí, eso parece, pero si tienes bulla,
echa a andar cuanto antes. Yo no tardaré en darte alcance, para algo soy más joven que tú. Bueno, de acuerdo, saldré yo antes. Pero no tardes mucho. Te espero en el Cerrillo El Almendral, donde comienza el camino de la Solana que va hasta el Molino del Coto, dijo padre, dispuesto a partir sin más demora. Se echó la mochila a cuestas, dándome las últimas instrucciones para que no dejara encendida ninguna luz, y abandonó la casa para dirigir sus pasos hacia el camino la sierra. En cambio, yo decidí esperar unos 10 o 15 minutos a Manuela y a Rosa, por si se presentaba al menos para decir que no nos acompañaría. No era la primera vez que Manuela y mi padre venían de excursión juntos. Al principio a ella no le gustaba mucho que él nos acompañase, y se negaba en rotundo a hacer el amor durante la excursión, incluso, a dormir a mi lado lejos de donde él dormía, o el resto de los excursionistas. No quería que la confundieran con una cualquiera. Le daba reparo lo que pudieran pensar de ella. Cuando se percató de que padre era la discreción en persona y que la tenía en gran estima, que aprobaba las posibles relaciones sexuales que pudiéramos mantener, no era tonto, sabía de sobra que no desaprovechábamos el tiempo al respecto, que la consideraba ya como de la familia, ella misma era la primera en invitarlo a alguna excursión. A veces lo oíamos incluso decir a otras personas, mi nuera Manuela. Los dos se llevaban estupendamente y espero que su amistad dure la misma eternidad que nuestro amor. Odiaba al padre de Manuela por no aprobar su relación conmigo. Un día casi llegaron a las manos. Por suerte los separaron a tiempo. Un amigo presente me contó que se dijeron, entre muchas otras cosas. Pero, ¿quién te crees que eres para oponerte a que mi hijo y tu hija se quieran? No quiero drogadictos ni melenuos en mi familia, eso es todo. Drogadicto serás tú, so borracho. Y no envidies a mi hijo, calvo de mierda. Signo de exclamación. ¿Yo envidiar a tu hijo? ¿Tiene algo envidiable? Pues el pelo que tú le envidias, so envidioso. Al ver que pasaba el tiempo y que no daba señales de vida, empecé a ponerme nervioso y a mentarles la madre por haberme asegurado que, a las 9, a más tardar, estarían en mi casa con los pertrechos necesarios para los 2 días de excursión, y después ni siquiera aparecer para decirme que no vendrían con nosotros. Bueno, si no han venido será por algún motivo. Sea el que sea, lo cierto es que yo no pienso ir a llamarlas a su casa. De hacerlo, quizás solo consiga que no las dejen ir de excursión. Los padres de Rosa son unos verdaderos bichos raros, y cualquiera sabe cómo pueden reaccionar al saber que su hija pensaba irse de excursión conmigo y con mi padre. En cuanto a Manuela, sabe a la perfección dónde puede encontrarnos, si es que, en verdad, desea pasar unos días de campo con nosotros. Ojalá logre engañar a sus viejos y aparezca cuanto antes. Justo un momento después, como si la hubiera aerotransportado, apareció Manuela y me dijo que el padre no la dejaba ir a ninguna excursión y que no contase con ella, que nos fuésemos sin ella. También añadió que Rosa prefería no acompañarnos y que tampoco contáramos con ella. Bueno, mi padre me basta y me sobra para pasar 2 días estupendos en las ruinas de la fábrica y alrededores. Me estará esperando en el Cerrillo El Almendral. Mejor será seguir sus pasos y reunirme con él lo antes posible. Bueno, como tengo unas ganas inmensas de ir de excursión contigo, tal vez esta tarde me pase la prohibición de mi padre por el culo y me sume a la excursión. Me harías el hombre más feliz del mundo, dije mientras paseaba a un lado y otro del comedor. Tal vez pueda escaparme después de almorzar aprovechando que mi padre a esas horas sale a tomar café. Si te apetece, espérame a las 5:30 en la alameda del cruce de la acequia La Solana con el Molino del Coto. Te esperaré, no te preocupes, mi amor. ¿No será mejor que te espere más tarde? A esas horas hará mucho calor. Con una buena gorra y las sombras que hay en el camino no hay calor que pueda conmigo. Estoy fuerte. Tampoco está tan lejos. En 1:15 me pongo en la fábrica, como mucho. Y la mochila tampoco pesa tanto. 2 cuestas y después casi todo llaneando. De acuerdo, te espero a esa hora. Me encanta pasear por la acequia en el tramo que hay entre esa alameda y la fábrica. Algunos rincones me parecen preciosos. A mí también, las pocas veces que he podido disfrutarlos. Finalmente, Manuela regresó por donde vino. Decidí seguir tras los pasos de mi padre sin más demora. Apagué la luz, tomé la mochila y salí a la calle. A continuación, eché la llave y la guardé en el bolsillo derecho de los pantalones. Con la mochila en la espalda, inicié mi marcha hacia un fin de semana en uno de los parajes más bonitos del pueblo, y al que me gustaba ir casi siempre que disponía de tiempo suficiente. Apenas tardé en llegar al camino de la sierra, dejando atrás las blancas y relucientes fachadas adornadas de macetas, ventanas y balcones de la calle en que vivía. Hacía una mañana preciosa y en la que se podía respirar y sentir su calma con deleite. Llené los pulmones del aire puro de la mañana, y pasé a prestar atención al mundo que me rodeaba. Los rayos de sol caldeaban la mañana desde el río a las más altas cumbres, las sombras daban paso a la luz, el trinar de los pájaros lo envolvían todo.
El peso de la mochila crecía en mi espalda a cada paso. Me quedé mirando cómo se alejaban y se acercaban las gentes, sus siluetas y rostros. Pasaron varios coches levantando una polvareda de lo más irrespirable. Me cago en todos los coches del mundo. Grité envuelto en el polvo. Ascendí por la cuesta el Calvario, aún en sombra, metiendo los pies entre la tierra más que polvorienta, dejando mis huellas en ella, huellas que me llevaron a recordar los famosos versos de Antonio Machado que dicen algo así como, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca jamás volverás a pisar. Por fin dejé atrás la fuerte pendiente. Apenas sudé en la subida, por suerte. Desde la curva de la cruz del Calvario eché varias miradas al pueblo. Desde allí parecía una media luna en creciente. Consideraba una verdadera pena que ni Rosa ni Manuela vinieran a mi lado, y me deleitasen con su conversación durante el trayecto. Espero que Manuela, si no puede pasar la noche conmigo, al menos pase la tarde y me haga compañía, me disfrute y la disfrute, aunque solo sea un par de horas, pensé mientras me adentraba en la parte más llana del carril. Plantas, matas, arbustos y árboles mostraban, en sus distintos tonos, si el riego había llegado recientemente a ellas o no. Los frailes de tomates y judías se levantaban en algunos sitios como el maíz, fuertes y firmes, al menos esa era su apariencia. Algunos de sus frutos ya estaban de coger. La belleza del paisaje a primeras horas de la mañana, que, de cuando en cuando, también escrutaba como si la viera por vez primera, se ofrecía a mis ojos con todo su esplendor. Entre ideas fugaces llaneé y ascendí hasta alcanzar el cerrillo El Almendral, levantando pequeñas motas de polvo a mi paso. Por suerte, la sombra me acompañó durante casi toda la subida y ni la gorra me fue necesaria. Si Manuela tenía la osadía de sumarse a la excursión por la tarde, solo algunos árboles la protegerían del sol en su ascenso al cerrillo, y en su posterior casi llanear a nuestro lugar de destino. ¿Qué ha pasado con tu amiga y Manuela?, me preguntó padre en cuanto llegué a su lado. La sombra de una higuera le protegía del sol que, nada más doblar el cerrillo El Almendral y en el propio cerrillo, ya empezaba a pegar con fuerza. Manuela ha aparecido para decirme que no puede venir, y que Rosa le ha dicho que no contemos con ella. Por lo visto ha cambiado de planes. El sol ya empezaba a pegar de lo lindo, y se hacía notar incluso donde aún no incidían sus rayos directamente. Caminábamos con los ojos y la mente abiertos a la luz y la vida, en especial al paisaje que desde aquel camino de tranquilidad se nos ofrecía. Con paso tranquilo atravesábamos un barranco, dejábamos atrás cuidados huertos, con fuertes balates protegiéndolos de las impetuosas tormentas y la lluvia en general. Nos adentramos entre las sombras de algún que otro árbol que crecía en la parte baja del carril y en nuevos y hermosos parajes. Frente a nosotros, el Castañar, el monte de encinas, la umbría y las cumbres más importantes de Sierra Nevada, en las que apenas se veían restos de nieve o hielo. Finalmente llegamos a un barranco, por el que bajaba un buen chorro de agua para el riego. Dicha agua procedía justo del lugar al que nos dirigíamos a pasar el fin de semana, gracias a la acequia La Solana, arteria de agua y vida para las gentes del bello pueblo en el que nací, crecí y todavía, aunque ya menos, vivía. Padre y yo tomamos la decisión de descansar un rato allí y beber agua. Elegimos como asiento la hierba verde que crecía cerca del lecho de agua, alimentándose de la humedad que ésta dejaba a su paso. Algún que otro pájaro piaba en el nogal, mimbres y álamos que daban sombra al barranco, acompañando al suave y pertinaz murmullo del agua entre opiniones sobre el día, la vida, los amores, etc. Tras recobrar fuerzas, volvimos a ponernos en marcha y a seguir tranquilamente nuestro camino. Después de doblar la loma, con el sol de frente ya pegando fuerte, y abandonar la Solana Alta, nos topamos con la acequia de la Solana. No era fácil oír su rumor debido a que justo poco después de doblar la loma, las cigarras llevaban la voz cantante de manera ensordecedora. El cauce era de tierra y el agua se deslizaba a no mucha velocidad. Tendría aproximadamente 80 centímetros en lo más ancho y un arco de fondo, de la una para impermeabilizarla, cercano a los 65 centímetros de longitud. La vegetación, matorral a uno y otro lado, no era tan abundante como en otros tramos más húmedos. El camino la franqueaba, gracias a un ancho tubo de cemento. Desde allí, a la derecha, se veía el cortijo La Viña. Se hallaba cerca de donde la ladera de enfrente llegaba a su fin para dar lugar al cauce del Genil, y a la confluencia de este con el Maitena. Algo más allá de este, ya en la ladera norte del Genil, se veía Cañada Noguera. El cortijo La Viña pertenecía a Sevillana. Por él atravesaba el canal del Coto, ahora en desuso. Tiempo atrás, Sevillana lo usaba para llevar las aguas del Maitena al cortijo, y al canal del Castañar y así aumentar el caudal de este, y su fuerza a la hora de generar electricidad en la fábrica de las Veguetas, varios kilómetros más abajo de donde ambos canales confluían. Ya no quedaban restos de la tubería que años atrás descendía unos 100 metros hasta casi el cauce del Genil, y después ascendía casi otros 100 metros hasta el canal del Castañar. Cerca de la desembocadura del Maitena y el Genil se veía también,
aún en sombra, parte de la carretera de la sierra, y la curva donde se iniciaba la conocida como recta del Pinche, o al menos por mí, amigos, familiares o conocidos. Justo en la curva se fundía esta con la antigua vía del tranvía de la sierra. Este comunicaba Graná con Barranco San Juan. Apenas hacía unos años que lo habían asfaltado y convertido en carretera hasta el túnel del Charcón. A la derecha de este, la carretera cruzaba el río Genil y se adentraba en su ribera derecha. Superando fuertes pendientes, al principio ascendía en zigzag por entre los árboles de la umbría, y después continuaba en dirección sur hasta el Hotel del Duque. Tras cruzar un gran barranco, giraba hacia el oeste hasta alcanzar las Catifas y finalmente el Dornajo, donde finalizaba para convertirse en la carretera principal a Sierra Nevada. Esta comunicaba al pueblo con la estación de esquí de Sierra Nevada. El túnel del Charcón se podría considerar la puerta de paso a la desembocadura del Genil con el Barranco San Juan, al menos lo era para los que usaban cualquier tipo de vehículo para acceder a la desembocadura del San Juan. Este discurría en su totalidad por donde antes de 1975 lo hiciera la vía del tranvía de la sierra. Gracias a él miles de granadinos pudieron disfrutar de la cabecera del Genil los días de vacaciones o los fines de semana. Estuvo en funcionamiento casi 50 años. En construcción, Pantano de Canales puso fin a un medio de transporte que durante años fue la felicidad de muchos granadinos y no granadinos, huejareños y no huejareños. Unos metros después, a la derecha, nos topamos con una hermosa alameda en un pequeño barranco que acababa en un precipicio de vértigo, con las anchas y profundas gargantas abiertas por el río Maitena a pocos metros de su desembocadura en el Genil. La acequia la franqueaba justo debajo del camino. Acabada esta, el camino descendía unos metros, volviendo a dejar la acequia a la izquierda gracias a otro largo tubo de cemento. Desde allí los precipicios se nos mostraban en toda su inmensidad. Una caída sería mortal o dejaría secuelas graves de por vida. El camino, a veces estrecho, especialmente en el tramo que transcurría debajo del Cortijo Galvín, nos obligó a separarnos y a caminar en fila india. Pasado lo más peligroso y estrecho, aprovechábamos de nuevo para caminar juntos. En apenas unos minutos alcanzamos los Bolaeros y el Cortijo de Rafael Redondo, unos metros por encima del camino, en una pequeña loma. Desde allí hasta el carril del Coto aún quedaría 1 kilómetro. Era un ancho barranco, conocido como el Cañuelo, situado justo debajo de la fuente Los Morales. Desde el camino se veía esta parte media de la ladera sur del Calar. En ella destacaban varias alamedas. También la habitaban árboles frutales de todo tipo, especialmente almendros en las zonas menos húmedas. En el Cañuelo, con un par de barrancos más en su interior, predominaban los álamos, mimbres, nogales, cerezos, zarzales, dayombas y retamas. Al quedar por debajo de la acequia La Solana una gran parte de él, el regadío estaba asegurado en los huertos destinados a la agricultura. A la derecha del barranco quedaba el cortijo de la familia Redondo Medina y a nuestra izquierda, el de su tío Rafael. Una gallina picoteaba a pocos metros debajo del camino. Un buen rodal de alfalfa y otro de maíz quedaban a la izquierda de la gallina, el de patatas, un poco más abajo, a la derecha de este, el de cebollas y pimientos. Gallina y cultivos deberían pertenecer al tío. Los pájaros trinaban, alegrando la mañana. Tras abandonar este pequeño paraíso, llegamos al carril del Coto en su cruce con la acequia La Solana. El río, desde allí, se podía ver a menos de 100 metros. Varias alamedas agitadas por una suave brisa veraniega se elevaban en sus orillas. Lo que años atrás fuera el molino del Coto se apretujaba en este lado del río. A su izquierda, el carril, a la derecha una amplia llanura creada por las riadas. En la ladera de enfrente, a unos 200 metros sobre el cauce del río, destacaba el gran cortijo Las Encinillas, 4 edificios de 2 plantas unidos casi en horizontal detrás de la era y más protegidos, por consiguiente, del viento. Entre este y el río escaseaban los árboles y arbustos en beneficio del matorral, especialmente a la derecha. Levantando un poco de polvo, descendimos hasta el río. Cruzamos el puente, dejando atrás el molino y contemplando todo cuanto nos rodeaba. Apenas si bajaba un pequeño caudal de agua. En algunas pozas se veían las truchas nadar de lado a lado. En pocos minutos nos encontraríamos ante la vieja y abandonada fábrica de la luz. Entre sus viejos muros, palparíamos el viento y la tranquilidad reinante entre las ruinas de esta. También el paso del tiempo se nos haría más que evidente ante tanta ruina. Me dolían los hombros del traqueteo de la mochila. Tomamos una vereda, en sombra, que nos llevaría hasta allí. Me parecía que llevaba 40 kilos en la espalda, aunque en realidad solo llevaba 15 aproximadamente, y es que a veces pesan más las sensaciones que la realidad. Este pensamiento-sensación se lo conté a padre, el cual, a su vez, me preguntó: ¿a qué viene eso ahora? A esto que llevo a cuestas, respondí, señalando con el dedo hacia la espalda. Sí, y también algunas veces nos dominan más las obsesiones que la realidad de unos hechos.
Una idea es capaz de anidar en nosotros, y dejar huellas que se transforman en sentimientos, en pensamientos, en alegría o tristeza. Una idea suele ser más deseo que realidad. Por fin, como si de un instante se tratara, nos encontramos delante de la fábrica construida al menos hacía 60 años. En aquel tranquilo paraje el silencio lo rompían de vez en cuando los chillidos de las aves y el viento. Inmensos castaños predominaban en el barranco, acompañados de nogales, almendros y mimbres. Cerca del río, los álamos. La sombra casi lo abarcaba todo. Una rapaz atravesó el cielo, moviendo sus largas alas y oteándonos desde la altura. La calma era tal y como la imaginaba antes de llegar, inmensa, dominante, más grata imposible. Padre me pidió que descansáramos un rato antes de adentrarnos por entero en tan maravilloso mundo. Ambos dejamos las mochilas sobre la hierba que crecía al borde del camino, para seguidamente tomar asiento junto a estas. La misma ave rapaz de antes volvió a volar, emitiendo, en esta ocasión, chillidos penetrantes. Ambos la seguimos con la mirada y, al detener su vuelo en la copa de un castaño, decidimos ponernos en marcha y adentrarnos en el paisaje que acabábamos de contemplar desde el cerrillo. Esas tejas que hay en el suelo, la última vez que estuve aquí no estaban ahí, lo recuerdo muy bien. El tiempo no pasa en vano ni para las cosas. Las ventanas, puertas y habitaciones de lo que en su día fuera la vivienda de los trabajadores de la central hidroeléctrica de Sevillana, en gran parte, las destrozó el tiempo y la mano del hombre. Los muros de piedra se levantaban firmes y seguros. Una de las entradas a la planta baja de la vivienda se hallaba taponada con ramas de arbustos, convirtiendo lo que fue el comedor de la parte baja en corral, al menos eso indicaba el estiércol acumulado allí y el olor que escapaba de él, olor a estiércol seco. Accedimos a la planta baja por el único acceso disponible. Al fondo había una habitación con chimenea donde mis amigos y yo habíamos pasado la noche en varias ocasiones. En el patio trasero de la antigua vivienda se oía una pequeña fuente, en la que bebí agua fresca una vez más. Padre entró detrás de mí y me preguntó, ¿está buena? Está estupenda. Padre, en cuclillas, abrió la boca al agua y bebió de ella varios tragos. Luego de saciar ambos la sed, y de nuevo con las mochilas a cuestas, nos dirigimos a donde solíamos acampar en verano. Allí las sombras de 2 nogales mantenían la hierba verde, y era el lugar ideal para pasar cualquier fin de semana. El sol daba en la ribera de enfrente y en el propio río. Para pasar al otro lado del río, antes debíamos atravesar este por un puente algo destartalado, los restos del tubo de la fábrica por el que el agua era llevada a las turbinas situadas en la ribera que estábamos a punto de abandonar, tras una caída de casi 250 metros. De esta tubería en vertical, desmontada por Sevillana años atrás, solo quedaban varios muretes en vertical, de piedra y cemento, con un grosor en torno a 30 centímetros, y una altura de algo más de 1 metro. Ascendían por la empinada ladera, separados 1 metro aproximadamente y escalonados cada 10 metros. En ellos se apoyaba la tubería por la que años atrás el agua se precipitaba con todas sus fuerzas sobre las turbinas. Esta era transportada por el canal de las Majaillas. La madera que había sobre el puente se hallaba medio podrida. Cargados como íbamos, teníamos que tener cuidado si no queríamos caer al agua. Ya en el otro lado, colgamos las mochilas en el tronco, y en las robustas ramas de los nogales. Bajo el puente alguien había levantado una poza. Unos metros más abajo, el agua se desviaba hacia la acequia La Solana. Este año el río trae más agua, dije a mi padre. Eso no es nada raro después de las lluvias y nevadas del año pasado y de este año, respondió él. Sí, ahora que lo recuerdo bien, no tengo ni por qué mencionar una cosa tan obvia, claro que, para mí, es algo digno de mencionar, puesto que, a más agua, más canto se eleva el río a su paso. A mí me parece que cada día estás un poco más loco, dijo padre. Loco no, loquísimo cuando se trata de la naturaleza. Respondí medio riéndome de sus palabras. En eso le pareces a tu madre y a mí, terminó contestándome. No, desde luego no soy una producción propia, le dije levantando la mirada hacia la parte del coto, deseaba ver el verde de los árboles. El sol por fin volvió a calentarnos, por fin volvió a iluminar nuestra vida. Bueno, vamos a meter en el agua la fruta, los tomates, los pimientos, la cerveza y todo lo que se pueda, dijo padre. Padre hizo una pequeña poza con varias piedras cerca de la orilla e introdujo frutas y verduras en ella. Tras colgar las mochilas en el más a la izquierda, nos tumbamos en la hierba que crecía bajo ambos nogales, a tomar un más que merecido descanso. Esto es aire puro, lo demás, mierda. Exclamé abriendo los brazos para disfrutar a pleno pulmón del oxígeno e incorporando un poco el cuerpo. No exageres, dijo padre, acomodándose también lo mejor posible. No exagero, es la verdad. Respondí cerrando los brazos y expulsando el anhídrido carbónico. Pero no es pa' tanto. Pa' mí sí,
porque es totalmente alucinante. Qué alegre estás ahora. Como casi siempre. ¿Te vienes a darte una vuelta por ahí arriba? Le pregunté, señalando por encima de la vivienda con la mano derecha. No tengo ahora ganas, prefiero quedarme aquí y preparar leña para estos 2 días. Prepara solo la que necesites para el almuerzo, después yo cortaré la leña que haga falta para esta noche y mañana. Lo tendré en cuenta, pero no creo que para reunir leña para 4 comidas, almuerzo y cena hoy, desayuno y almuerzo mañana, necesite ayuda de nadie. Tampoco debes ocuparte tú de todo. También debes disfrutar de este paraíso y descansar. Pa' mí es un disfrute cortar y buscar leña. Tú vete y disfruta de la naturaleza antes de que la ciudad mate el amor que le tienes. Entonces hasta luego, dije levantándome de la hierba.